Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este estudio esta noche. Guíame en todo lo que voy a decir, que sea tu mensaje y no mío. Y pedimos que no haya problemas con la tecnología, con las cámaras, con computadores, internet, etc. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo capítulo 16 y vamos a leer los versículos 21 al 28. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tenemos algo de Pedro un poco diferente esta semana. La semana pasada Pedro hizo una gran confesión de quién era Jesús. Esta semana vamos a ver que Pedro está reprendido como Satanás. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué significan estas cosas? ¿Es verdadero todo lo que Pedro dijo en su confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y este es clave, es base, es de suma importancia entender esto. Pero parece que Pedro aún no entendía todo en cuanto al Cristo. Era una confesión en parte de su ignorancia. Estas cosas fueron reveladas a Pedro por el Padre, pero no significa que Pedro entendía lo que realmente todo lo que estaba diciendo. Y creo que vemos esto esta noche acá en este pasaje. Bueno, dice acá: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Vemos una profecía, está hablando de su muerte. Esta es a lo menos la segunda vez que hemos visto en Mateo. Este es más claro que en la primera vez, pero es la segunda vez que hemos visto esto. Y si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40, él dice: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué estaba diciendo en este? Diciendo que iba a morir, iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches y después no va a estar en la tierra. Entonces, ¿qué significa? Va a resucitar de los muertos. Y esto es lo que, esta es la señal de Jonás que Jesús dio de sí mismo. Ahora, otra vez está hablando de estas cosas, pero está hablando aún más claro. Dice que está hablando con sus discípulos y él dijo que era necesario que él mismo sufriere. Era necesario su muerte. ¿Y que iba a ser a las manos de quién? De los judíos principales, de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas.
los que siempre se oponían a Cristo. Estas personas van a matar a Cristo. Es lo que está diciendo. Y no solo eso, sino que también después de 3 días va a resucitar. Dice acá, el resucitar al tercer día. Tiene que sufrir, tiene que morir y tiene que resucitar. Esto es lo que está diciendo a sus discípulos. Y creo que Pedro entendía eso por su respuesta que él había hecho ahí. Pero quiero primero que vayamos a Juan capítulo 10 y quiero leer unos versículos allá, porque Cristo dijo, es necesario. Y va a morir. Personas en el tiempo de Jesús no entendían eso realmente. La gran mayoría no entendían. Tal vez nadie realmente entendía que Jesús estaba diciendo y la necesidad de que Él tenía que morir. Tuvo que morir. Y dice acá, versículo 11, estamos en Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo acá Juan? Va a morir. ¿Por qué? Porque es el buen pastor y Él pone su vida. Él pone su vida por sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Esto es lo que está diciendo. Y sabemos que esto es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dio su vida, puso su vida. Y en la resurrección volvió a tomar su vida. Y resucitó. Este es algo que Él hizo de su voluntad. Pero está intentando ayudar a sus discípulos a entender esto. Ellos estaban, podemos decir, habían entrado en este pensamiento de que Jesús es el Cristo y el Rey, el ungido, el siervo de Dios, y que ya ahora va a ser la gloria, ahora va a ser el reino, ahora va a ser libertad de sus enemigos, los romanos, cosas así. Y ellos estaban metidos bien fuerte en este pensar. Imagino que este fue parte de su problema en no entender lo que Jesús estaba diciendo. Porque si es el Cristo, el Rey del Reyes, el Rey de Judá, y si es el Hijo de David que va a sentarse sobre el trono de David, y si es realmente el siervo, el ungido de Dios para librar a su pueblo y salvar a su pueblo, ¿cómo es que puede morir? Ellos no entendían eso. Este fue muy difícil para ellos. Ellos estaban ahí caminando con él. ¿Por qué tienes que morir? Hemos visto tu poder. Sabemos quién eres. ¿Quién te puede matar? Tal vez eran sus pensamientos. Sin embargo, Jesucristo quería enseñarles. Pero ellos parece que no podían entender. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice que llevó a Jesús aparte, pero lo reprendió. Una amonestación. Señor, no, no va a suceder. No vas a morir. No vas a sufrir. No es lo que va a pasar.
¿qué estás diciendo? Ten compasión de ti. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo es posible que puedes pensar en esto? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y en las palabras de algunas iglesias modernas, no confieses. Es lo que Pedro estaba diciendo a Jesús. No confieses, no confieses. En ninguna manera. No, cuídate. No. No lo digas. Eres el Cristo, ¿recuerdas? Eres el Rey, eres el Hijo de Dios. Nada malo va a suceder a ti. No confieses. Es lo que Pedro estaba diciendo. Lamentablemente tenemos la misma actitud en muchas iglesias hoy en día. Que no entiendan realmente. Y prediquen una prosperidad falsa. Un acontecimiento de sueños falsos. No entendiendo nada del propósito de Dios ni de la palabra, ignorantes por completos. Y caminan diciendo, no confieses. No voy a sufrir mañana va a ser mejor que hoy. Qué tontería. Ya sigue. Que sigan diciendo estas cosas. Pero no es la verdad. Este fue Pedro con Jesucristo. Reprendió a Jesucristo. ¿Entendamos esto realmente? Lo que él estaba diciendo. Él dijo, Señor, ¿qué es? Amo, maestro, mi dueño. Señor, no. ¿Cómo es que uno puede reprender a su amo? Es lo que Pedro estaba haciendo. Aquí Jesús quería enseñar a Pedro y a los discípulos qué iba a pasar, para que ellos podían entender, para que ellos podían creer después. Y él estaba viviendo en su propia vida, en sus propios sueños, en su propia voluntad, y no en la voluntad de Dios. Y dijo, no, Señor, ten compasión de ti. Mire, he buscado en la Biblia. Y puedes dejar en los comentarios si estoy equivocado. Pero no he encontrado ningún lugar en la Biblia donde Dios dice que yo tengo que tener compasión de mí. Dios no manda eso. He encontrado muchos lugares donde dice que yo tengo que tener compasión de otras personas, de pobres, de viudas, de huérfanos, de los que tienen necesidad, mi prójimo, los que no conocen a Dios. Tengo que tener compasión de otras personas, pero en ningún lugar he encontrado. Si estoy equivocado, ya dime en los comentarios, ¿no? También necesito aprender, no sé todo. Pero no he encontrado ningún lugar donde Dios dice a mí o a ti, ten compasión de ti. No dice eso. Esto es lo que Pedro está diciendo. Señor, ten compasión de ti. No, Señor vino no porque quería tener compasión de sí mismo. Si este fuese el caso, no habría venido. Él vino con este propósito. No puede tener compasión de sí mismo. Es imposible, es una imposibilidad. Porque su misión era otra cosa. Era sufrir, era morir, era llevar nuestras vergüenzas, nuestros pecados a la cruz y sufrir nuestro castigo.
una imposibilidad que Jesús podía tener compasión de sí mismo. Que tengamos cuidado con eso, porque deberíamos seguir el ejemplo de Cristo. No deberíamos buscar tener compasión de nosotros mismos. Tenemos que buscar tener compasión con los demás. Pero de mí mismo no es mi responsabilidad. Si necesito compasión, ¿qué hago? Clamo a Dios, ten compasión de mí. Pero no necesito yo mismo tener compasión de mí. Este es una locura. Pero esto es lo que la sociedad hoy en día enseña con su autoestima y todas estas otras cosas. Sigue tus sueños. Si te hace feliz, hazlo. Ten compasión de ti. Vas a ser más hermoso mañana. Vas a ser más hermosa mañana. Vas a tener más dinero mañana. Ten compasión de ti. No confieses estas otras cosas. Declara que va a suceder mañana. Ten compasión de ti. No, ¿qué es eso? Por favor. La Biblia no enseña eso. Eso es lo que Pedro dijo a Jesucristo. No vas a morir. Bueno, gloria a Dios que murió. Y creo que Pedro ya después está diciendo, gloria a Dios que Jesús no me escuchó. Porque Pedro no sabía lo que estaba diciendo en este momento. Pero él, este es Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! Tal vez la próxima vez cuando uno te dice algo como, no confieses, puedes decir, quítate de mí, Satanás. Es lo que Jesús dijo a Pedro. ¿De quién es esta mentira? ¿De quién es esta idea de tener compasión de ti? De no confieses. Es de Satanás. Es de la boca del diablo. No es de la Biblia. No es de la Biblia. Quítate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema con ten compasión de ti? Cuando Pedro dijo esto a Jesús, ten compasión de ti, no vas a morir. No confieses estas cosas, Jesús. ¿Qué es el problema? Pedro estaba mirando a las cosas de Dios, del hombre y no de Dios. Su mirada puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Ten compasión de ti. Es una mentira del diablo para poner la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, y no en las cosas de Dios. Esta es la gravedad de esta actitud, de la confesión positiva, del pensar o pensamiento positivo, la palabra de fe, Rema, Hagen, Copeland, etc. Este es el problema. La mirada puesta ¿dónde? En las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas de mí mismo, las cosas de los hombres, y no
las cosas de Dios, no las cosas celestiales, no las cosas espirituales. Este es el problema. Y esto es lo que Pedro estaba diciendo a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, este es del diablo. Pedro, ¿por qué hablas así? Hablas como Satanás. Pedro, tu boca es una boca del infierno. ¿Qué estás pensando? Quítate de delante de mí, Satanás. Los versículos 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tómese su cruz y sígame. ¿Dónde hay compasión de uno mismo acá? ¿Quieres seguirme? ¿Dónde está tu cruz? Oh, pero yo tengo que tener compasión de mí, Señor. No. Jesucristo está diciendo, este camino que Él está caminando y que todos nosotros también tenemos que caminar. En alguna forma, no exactamente como Él, por supuesto, no vamos a morir por los pecados del mundo y estas cosas. Sin embargo, caminando en el camino de Dios requiere una cosa, que uno no tenga compasión de sí mismo. Más bien, tiene que negarse. Negar su voluntad, negar sus gustos, negar sus sueños. No es popular hablar así, pero esta es la palabra de Dios. No podemos discutir con la palabra de Dios. No podemos trastornar estas cosas. Jesucristo dijo, yo tengo una cruz y yo voy a llevarla. Si ustedes quieren seguirme, también lleven sus cruces. Niéguense y lleven sus cruces, o no puedes seguir en pos de mí. Tienes que sacrificarte. Tienes que ponerte en el altar. ¿Cómo es esto? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque no es que este cuerpo voy a matarme, no. Es que voy a morir a mis gustos, a mi voluntad, a mis sueños, y poner la voluntad, los gustos, los deseos de Dios encima de todo lo que yo quiero. Hasta que todo lo que Dios quiere es lo que yo quiero. El problema en muchas iglesias es que muchas iglesias hoy en día dicen, todo lo que yo quiero es lo que Dios quiere para mí. Y no es así. Tenemos que negarnos, tomar nuestra cruz, sacrificarnos, morir, es decir, poner todas las cosas de Dios primero, para que yo quiero las cosas que Dios quiere, no para que Dios quiere las cosas que yo quiero. Espero que me entiendan esta idea. Son las cosas de Dios que son importantes. Pedro había puesto su mirada ¿dónde? En las cosas de los hombres. Por eso fue reprendido. Tenemos que aprender, en vez de poner nuestra mirada en nuestros sueños y gustos y deseos y carreras y dinero y salud y casas y posesiones y que sea. Tenemos que poner primero la mirada en las cosas de Dios. Y si es que Dios quiere para ti, Él va a hacerlo. No tienes que declararlo. Él lo va a hacer.
Lo que tienes que declarar es, muero a mí mismo. Yo declaro, voy a negarme hoy día. Yo declaro, yo voy a tomar mi cruz hoy día. Si quieres declarar algo, este es algo muy bíblico. Declare eso. Declare eso. Esta es palabra de Dios. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Si uno no va a sacrificarse por las cosas de Dios, va a sacrificarse por las cosas de este mundo, buscando a salvar su vida, sea en su salud, sea en su dinero, en su trabajo, en su educación y carrera, etc. Este ha llegado a ser la cosa más importante en las vidas de muchos cristianos. Las cosas de este mundo se sacrifican tanto. Desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche en su tienda. 6 días a la semana. ¿Para qué? Para que sus hijos tienen el mismo celular que los compañeros del colegio. Para que puedan comprar un carro nuevo. Para que puedan tener 2 casas. O no sé qué. Más dinero, tal vez solo eso. Y las cosas de Dios, ¿dónde están? Verdaderamente la pregunta es, ¿dónde están las cosas de Dios? En las vidas de muchos cristianos, ni estoy hablando de mundanos, de incrédulos. Estoy hablando de personas que afirman ser hijos de Dios. Y han olvidado poner las cosas de Dios primeras en sus vidas. Y casi ni llegan en sus vidas. Porque todo es aquí, todo es allá, todo es otro. Ya, sacrifiquen, sacrifiquen, es verdad. ¿Pero para qué? No están sacrificando para enseñar a sus hijos en la casa. No están sacrificando para leer la palabra por sí mismo. No están sacrificando para buscar oración con su esposa. No están sacrificando para ir a la reunión a la hora. No sacrifican para estas cosas. Pero para las cosas del mundo y de esta vida, sacrifican en una manera increíble. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos puestos en este mundo. La mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Es una trampa, esta vida. Es una trampa fea. Pedro estaba cayendo en eso. Y Jesucristo dijo, este no es la forma de vivir. Este no es lo que Dios quiere. Dios quiere que pongamos la mirada en las cosas de Él, de Dios. Dios quiere que enseñamos y educamos a nuestros hijos con la palabra de Dios. A Dios no le importa tanto cuál colegio, en qué colegio tu hijo está. No es la cosa más importante. Más importante es, ¿por qué no estás enseñando a tu hijo en la casa de la palabra? Porque no es la cosa importante.
Si pregunto a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, qué es la cosa más importante en tu vida? ¿Qué van a decir? ¿Van a decir las cosas de Dios? Si no, arrepiéntete. Si no, arrepiéntete. Tal vez en este sentido, este es tener compasión de ti mismo para salvarte del infierno y castigo de Dios. Ten compasión de ti y arrepiéntete. Porque aun si eres hijo de Dios, Dios dice que castiga y azota a cada hijo. Azota a sus hijos. Ten compasión de ti, arrepiéntete. Pon las cosas de Dios primeras en tus vidas. En el primer lugar. Ponlas en el primer lugar. Antes de que sea tarde. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Ya, ok, has sacrificado. Has sacrificado, ya tu hijo ya está en la mejor universidad, ya tiene 2 carros, ya tiene 2 casas, ya tienes un buen cuerpo porque estás en el gimnasio cuando ya no estás trabajando, ya tienes 3 cuentas bancarias, ha viajado a Europa, a los Estados Unidos, donde sea. Has ganado por tu gran sacrificio. Pero ¿de qué valor si mueres perdido? Si mueres perdido. ¿Qué es más importante, las cosas de este mundo o tu propia alma? Espero que pongas importancia en tu alma, en su destino eterno. Niéguete. Toma tu cruz. Sigue en pos de Cristo. Sacrifícate en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Poniendo tu mirada en las cosas de Dios. Las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Hay un animal que camina en esta tierra, que nunca mira arriba. Es el chancho, el cerdo. Tiene su mirada ¿dónde? Solo en la tierra, solo en lo que puede comer y agradarse. Él puede agradarse con la comida, encontrar algo. Solo buscando la tierra. Nunca busca arriba. Nunca levanta la cabeza. No seas como el cerdo. Niéguete. Levanta la cabeza para mirar a las cosas de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesucristo viene. Jesucristo viene y dice que va a pagar a cada uno. Pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué tipo de obra tienes tú? ¿Qué tipo de obra? ¿Qué tipo de premio mereces? O tal vez mereces castigo por tus obras.
Hebreos 11, capítulo 6. Hebreos 11 y el capítulo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si uno busca a Dios, va a recibir galardón. Y si no crees esto, si no vives así, no tienes fe en Dios y no puedes agradar a Dios. Es lo que este versículo dice. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pero ¿qué tipo de fe? La fe que cree que Dios existe y que cree que este mismo Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Estás viviendo así o no? Si no vives así, si no vives entendiendo que Dios va a pagar a cada uno según sus obras, no estás agradando a Dios. Es imposible. Apocalipsis capítulo 22. Jesucristo dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Va a venir con su galardón para recompensar. Hermano, hijo de Dios, creyente, ¿estás viviendo así con obras dignas de recibir premio y galardón de Jesucristo? Él viene para pagar esto. Este es realmente cuando la bendición realmente viene. No es para este mundo. Es para la vida venidera. Y Jesucristo va a venir. ¿Estás viviendo listos para recibir algo? ¿O estás todavía como el cerdo, buscando lo que este mundo puede darte? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Qué está diciendo? Si no tienes a Cristo, si todavía no eres hijo de Dios, si todavía no eres creyente, si todavía no te has entregado al Señor, no te has rendido a Él, buscando perdón de pecados, si todavía no has hecho esto, vas a ser juzgado también por tus obras. Y el resultado es el infierno eterno, el lago del fuego, de donde nadie escapa. Pon las cosas de Dios primero en tu vida. Busca a Cristo diaria. Niégate. Muere a ti mismo. Y que la mirada siempre esté en las cosas de Dios y no en este mundo. Jesucristo anunció su muerte, porque es la forma en que Él vivía acá, negándose a sí mismo. Se despojó de su gloria, de su posición al lado de su Padre, del servicio de los ángeles allá, para vivir como hombre en esta tierra. ¿Para qué? Para ir a la cruz y morir, en obediencia a su Padre. Si este no es negarse, si este no es morir a uno mismo, no sé qué es. Jesucristo hizo un buen ejemplo de esto para nosotros, de cómo negarnos de nuestros deseos, de nuestros sueños,
nuestros gustos, nuestra voluntad, para poner la voluntad del Padre primero en nuestras vidas. Que Dios nos ayude en negarnos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo, muriendo a sí mismo, tomando una cruz. Yo a mi cruz, tú a ti cruz, para seguir en pos de Jesucristo. Este es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora el último versículo acá. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Wow, ¿cómo puede ser esto? Todos los discípulos han muerto y no ha venido en su reino, ¿no? Sin embargo, si leemos los versículos que siguen, vemos la transfiguración, y esto es lo que vamos a hablar de esto la próxima semana, la transfiguración de Cristo. Y este es el evento, yo creo, que Jesucristo estaba refiriendo, de que unos pocos de ellos iban a subir a un monte para ver esta transfiguración. Y Pedro dice de este evento, bueno, vamos a leerlo, vamos a 2 Pedro capítulo 1 y ver qué Pedro dice de esto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16-17, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, que está hablando de del monte de la transfiguración. Entonces fue este momento cuando tuvieron la visión, podemos decir, de cómo será la gloria de Cristo en su reino terrestrial, en su reino milenial, cuando regresa a este mundo. Bueno, espero que esta lección ha sido clara y que Dios realmente nos ayude a buscarle más y más, a buscar la voluntad de Dios, a buscar lo que Él quiere de nosotros y no buscar las cosas que queremos nosotros. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.